historia comienza con Gary, quien trabaja medio tiempo como repartidor de pizzas. Ese día su jefe Gino le reprende por haber recibido quejas de clientes que alegan que la comida llega fría, pues sospecha que Gary desperdicia tiempo holgazaneando en su auto. Gary, sorprendido, le recuerda que le había otorgado permiso para usar el vehículo por las noches. Sin embargo, Gino, mostrando su descontento, amenaza con retirar ese permiso si la situación persiste y lo envía a continuar con su jornada laboral. Gary se pone al volante y, decidido a evitar más problemas, realiza las entregas sin demoras. Aprovechando el uso del auto, se dirige por la noche a una popular cafetería frecuentada por adolescentes. Allí, lleno de adrenalina tras su llegada, decide intentar acercarse a Karen, una chica que llama su atención. Aunque Karen inicialmente muestra interés, la inseguridad de Gary lo paraliza por completo y ella, desilusionada, termina ignorándolo, tratándolo como a un extraño peculiar. Mientras Karen se marcha, un empleado de la cafetería comenta que ella es muy atractiva, aunque menciona no haberla visto antes en el vecindario. Más tarde, Gary se reúne con sus amigos, David, un joven corpulento con sentido del humor, y Rick, conocido por ser un Casanova. Durante la charla, David señala una mesa ocupada por 3 chicas, afirmando que son fáciles, basándose en el rumor de que un conocido suyo sale con una de ellas. Gary, sin embargo, observa a las chicas detenidamente y discrepa, argumentando que aparentan ser más inocentes de lo que David sugiere. Este último le propone observar la sutileza de cómo caminan o incluso cómo beben para confirmar su suposición. Rick, aprovechando la ocasión, reta a David a acercarse e invitarlas a su mesa. Sin dudar, David acepta el desafío y, con un toque de confianza renovada al colocarse sus gafas de sol, logra convencer a las jóvenes para unirse a ellos. Gary, inicialmente escéptico, cambia de opinión al ver que las chicas acceden y, emocionado, propone llevar la reunión a su casa para hacerla más íntima. Así, los amigos conocen a Millie, Roxanne y Brenda. Rick, en su papel habitual, menciona que están organizando una fiesta, aunque en realidad no tienen nada planeado. Millie, perspicaz, pregunta si habrá estimulantes químicos en dicha fiesta, a lo que David responde con entusiasmo, prometiendo flores y polvos mágicos para todos. Las chicas aceptan la invitación con la condición de que las traten con respeto y las regresen a casa antes de la medianoche. Los 6 jóvenes, emocionados y llenos de energía, se dirigen en el auto de Gary hacia su casa, aprovechando la ausencia de sus padres. Al llegar, las chicas descubren que no hay ninguna fiesta preparada. No obstante, Rick y David intentan tranquilizarlas, prometiendo que los invitados llegarán pronto. Sin perder tiempo, Gary pone música para animar el ambiente, pero sus amigos lo traicionan. Rick saca a bailar a Roxanne y David hace lo mismo con Brenda, dejando a Gary solo con Millie, quien pesa varias veces más de lo que pesa el mismo Gary. Mientras observa a sus amigas disfrutar, Millie le lanza una mirada significativa a Gary, quien finalmente reúne el valor para invitarla a bailar. Aunque ella inicialmente insiste en que le es indiferente bailar o no, termina aceptando. En la pista, Gary intenta iniciar una conversación con tono seductor, pero Millie rápidamente pone límites, dejando claro que no permitirá que las cosas avancen más allá de lo que ella decida. Mientras tanto, Rick, lleno de confianza, posa sus manos sobre el cuerpo de Roxanne y ella responde con besos apasionados, sellando el momento con evidente complicidad. Cuando la canción llega a su fin, David comenta con entusiasmo a Rick que pronto dejarán de ser vírgenes, anticipando el desenlace de la noche con cierto aire triunfal. Por su parte, Millie, algo incómoda con la situación, sugiere a sus amigas que lo mejor sería marcharse. Sin embargo, Roxanne y Brenda expresan su deseo de quedarse y disfrutar un poco más de la noche. Ante la insistencia de sus amigas, Millie declara que necesita probar las supuestas sustancias prometidas para sentirse más relajada. Esto pone en aprietos a Gary y al grupo, quienes se retiran a la cocina para debatir cómo cumplir la petición, ya que las sustancias eran en realidad simples mentiras para impresionar. Finalmente, David resuelve la situación de manera improvisada. Sustituye el polvo de estrellas con harina de cocina, asegurando que nadie note la diferencia. De vuelta en la sala, Brenda es la primera en probar el sustituto. Apenas asegura sentir los efectos de inmediato, mientras Roxanne hace lo propio y alaba la calidad de la mercancía. Cuando llega el turno de Millie, esta no duda y aspira 2 líneas seguidas. Aprovechando la atmósfera relajada, David se retira a la habitación principal con el pretexto de probar la resistencia del colchón, llamando a Brenda para hablar en privado. Una vez allí, utiliza su carisma para halagarla, y Brenda, tras algunas palabras de seducción, accede a besarlo. Sin embargo, cuando David intenta llevar la situación más allá, Brenda lo detiene y le propone algo peculiar. Le pide que salga al patio, cuente hasta 100 y promete que, al regresar, estará esperándolo sin ropa. David acepta la propuesta con entusiasmo, y mientras cuenta, se desnuda anticipándose al encuentro. Mientras tanto, Rick y Roxanne, ya sumidos en la pasión, deciden trasladarse a un lugar más privado. La pareja encuentra un rincón lejos de las miradas, donde su tren bala logra atravesar por el túnel de Roxanne. En otro punto de la casa, Gary intenta nuevamente acercarse a Millie, quien, al principio, solo accede a aceptar la comida que él le ofrece. Sin embargo, su insistencia da frutos, y esta vez Millie
permite que Gary se acerque más. Lentamente, él intenta quitarle las prendas, pero su inexperiencia lo traiciona cuando, al luchar torpemente con el sostén de Millie, termina estrangulándola sin querer. Desesperado, Gary opta por usar unas tijeras para liberarla, justo en el momento en que sus padres, Hall y Martha, regresan inesperadamente a casa. El caos se desata. Gary intenta manejar la situación presentando a Millie, pero las cosas empeoran cuando Roxanne aparece parcialmente vestida, seguida de Rick y Brenda, ambos desnudos. Sin alternativas, el grupo huye apresuradamente al auto de Gary y decide dirigirse a la playa para continuar la fiesta lejos de las miradas adultas. Sin embargo, los problemas no terminan ahí. Mientras Hal acompaña a Martha a su habitación para descansar, David, tras haber contado hasta 100 en el patio, entra en el dormitorio. Confundido, comienza a explorar el cuerpo de Martha, creyendo que es Brenda. La situación toma un giro abrupto cuando Martha, horrorizada, lo abofetea. Al regresar Hal, David intenta justificarse alegando que Martha lo había llamado, pero su explicación no convence y termina siendo expulsado de la casa a golpes. Al día siguiente en la escuela, durante una clase de gimnasia, un estudiante llamado Víctor encuentra una abertura que le permite espiar las duchas de las chicas. Su expresión absorta atrae la atención de los demás. Víctor, nervioso, intenta ocultar su descubrimiento, pero la curiosidad de los otros termina derivando en una competencia insólita, un duelo para determinar quién tiene el ganso más grande hasta que le toca a Víctor, pues este mide 18 centímetros y medio, dándolo como vencedor. Más tarde, durante la hora del almuerzo, Gary ve nuevamente a Karen en la escuela. David, siempre bien informado, le cuenta que ella es una nueva alumna que se mudó al vecindario hace apenas una semana. Además, por una suma de dinero le proporciona la dirección de su casa. Al día siguiente, Gary pone en marcha un plan para acercarse a Karen. Llega a su casa sin ser visto y desinfla las ruedas de su bicicleta. Poco después, cuando Karen se dispone a ir a la escuela, descubre que las ruedas están sin aire. Justo en ese momento, Gary aparece fingiendo casualidad y se ofrece a ayudarla. Ante la falta de tiempo y la urgencia de llegar a clase, Karen acepta que Gary la lleve en su auto. Durante el trayecto, Gary intenta ganarse su simpatía ofreciéndole comida rápida que lleva de su trabajo y haciendo bromas sobre su nombre para parecer gracioso. Aunque Karen muestra una sonrisa cortés, se nota que está más enfocada en llegar a tiempo que en las ocurrencias de Gary. Al llegar a la escuela, Gary, reuniendo todo su valor, la invita a una fiesta de disfraces que se celebrará esa misma noche. Karen, con amabilidad, rechaza la invitación argumentando que ya tiene otros planes, aunque deja abierta la posibilidad de salir en el futuro al aclararle que no tiene novio. Esa noche, Gary asiste a la fiesta, donde encuentra a sus amigos, ya inmersos en el ambiente festivo. David y Rick están en el centro de la pista, mostrando sus mejores movimientos. Cuando Gary se reúne con David, este le señala que Karen también está en la fiesta, bailando con Rick. Con tono jocoso, David destaca la habilidad de Rick para conquistar a las chicas, comentando que todas terminan cayendo rendidas ante él. Gary, desde una esquina, observa cómo Karen disfruta de la compañía de su amigo. Cuando la canción termina, Rick, con su habitual seguridad, decide presentar a Karen al grupo. Aunque Gary y Karen se reconocen, ambos fingen no haberse visto antes. Poco después se suma al grupo Rose, una amiga de Karen, quien no tarda en mostrar un claro interés por Gary, quedando fascinada por su presencia. David, siempre atento al ambiente, decide cambiar la dinámica de la fiesta a algo más romántico para ayudar a Rick en su estrategia. Gary, impotente, observa cómo su amigo lleva a Karen al centro de la pista, donde comienzan a bailar al ritmo de canciones lentas. Los dos se miran intensamente a los ojos, aumentando la frustración de Gary. En ese momento, Rose se acerca a Gary y le propone bailar. Aunque inicialmente no está de humor, termina aceptando para disimular su desánimo, ayudado por los efectos del alcohol que ha estado consumiendo. Mientras bailan, Rose intenta entablar conversación, pero Gary, absorto en sus pensamientos, apenas le presta atención. Mientras tanto, Rick y Karen, en un gesto de complicidad, acuerdan intentar que Rose y Gary congenien. Para sellar su acuerdo, Rick besa apasionadamente a Karen frente a Gary, un gesto que este último percibe como una daga al corazón. A pesar de ello, Gary continúa ignorando las atenciones de Rose, quien se esfuerza por captar su interés. Más tarde, cuando Rick se aleja momentáneamente, Gary aprovecha la oportunidad para acercarse a Karen. Al notar que lleva una botella en la mano y parece aturdido, Karen lo acusa de estar ebrio, comparándolo con alguien que mira una estrella sin rumbo. Gary, intentando justificarse, asegura que solo está calentando motores para la fiesta y le ofrece un trago, pero ella lo rechaza de inmediato. Aprovechando la conversación, Karen le pregunta qué tipo de amistad tiene con Rick. Gary responde que son amigos muy cercanos, pero con un tono curioso, le devuelve la pregunta: ¿estás segura de que le gustas a Rick? En ese momento, Rick regresa y, sin mediar palabra, toma a Karen de la mano llevándosela consigo. Gary queda atrás, acompañado únicamente por su botella vacía. Desde su rincón, observa con impotencia cómo Rick y Karen intercambian fluidos a escasos metros de él. La mezcla de sus sentimientos y el efecto del alcohol lo impulsan a interrumpir el beso, pero Rick lo ignora por completo y, con un gesto despreocupado, lo deja en manos de David para que lo cuide. En su estado alterado, Gary empuja a David hacia la piscina durante el trayecto, pero este, en un esfuerzo por ayudar a su amigo, intenta llevarlo personalmente a casa. Sin embargo, Gary se niega rotundamente a que David moje su auto y, con algo de obstinación, toma el volante por su cuenta. Antes de partir, se despide con un dramático pedido. Le ruega
ruega a David que le diga a Karen que la ama. Al llegar a casa, Gary descubre que sus padres tienen visitas. Sin escapatoria, se ve obligado a presentarse ante los invitados, aunque el alcohol en su sistema hace que le pide a la señora Roswell, una vecina, que lo ayude a bañarse, prometiéndole en tono sugerente una muestra de su virilidad como recompensa, aunque en un principio la señora Roswell se siente indignada. La inesperada despedida de Gary, entonando una improvisada canción de amor, la deja visiblemente desconcertada e incluso parece ligeramente atraída por descaro del adolescente hormonal. Al día siguiente en clase, la maestra llama la atención de Gary, quien se encuentra completamente abstraído, soñando despierto con una relación idílica junto a Karen. Al pedirle que explique el tema de la lección, Gary balbucea torpemente, dejando en evidencia su falta de concentración. Más tarde, como parte de su trabajo como repartidor, Gary debe entregar una pizza a Carmela, una mujer italiana de edad madura que, pese a su experiencia, conserva unas curvas que no pasan desapercibidas. Carmela lo invita a entrar para acomodar la comida, y en un descuido Gary deja caer un frasco de mermelada. Aprovechando el momento, ella le ofrece probar el dulce utilizando su dedo como cuchara, un gesto que deja a Gary completamente fascinado. Viendo su nerviosismo, Carmela le asegura con una sonrisa que no tiene nada que temer, pues no suele devorar a inexpertos como él. Justo en ese instante, Gary recibe una llamada de su jefe, lo que lo obliga a retirarse apresuradamente. Sin embargo, Carmela lo despide con una sugerente invitación: regresar cuando disponga de más tiempo. Sin poder contener su emoción, Gary se reúne con sus amigos, David y Rick, para relatarles su experiencia con la gran mujer italiana. Intrigados, los tres deciden regresar a la casa de Carmela esa misma tarde, bajo la excusa de llevarle una pizza gratuita. Carmela, encantadora como siempre, los invita a pasar mientras prepara algo para beber. David, receloso, insinúa que Carmela podría cobrarles de alguna manera, pero Rick y Gary lo tranquilizan, argumentando que la mujer parece actuar solo por placer. Pronto, Carmela introduce a los tres jóvenes en el arte de degustar vodka y ambienta el lugar con música y un baile seductor, poniendo a prueba su reacción. A pesar del ambiente provocador, ninguno de los tres se anima a dar el primer paso, lo que lleva a Carmela a tomar la iniciativa. Uno por uno los saca a bailar, comenzando con Gary, quien se muestra torpe y reservado. Luego sigue David, quien pone todo su empeño en mover la cintura con entusiasmo, pero tampoco logra impresionar a Carmela. Finalmente llega el turno de Rick, quien con su característico aplomo se acerca a Carmela sin titubeos, recorriendo su cuerpo con las manos y mostrando una confianza que los demás no tuvieron. Impresionada, Carmela lo lleva a su habitación, dejando claro que Rick ha superado la prueba. Antes de desaparecer tras la puerta, Carmela les ordena a los dos restantes que se quiten la ropa y se preparen para cuando llegue su turno, mientras Rick se detona a la anciana. Incapaces de resistir la curiosidad, Gary y David deciden espiar a Rick mientras este disfruta de su momento con la italiana. David, siempre dispuesto a comentar, no tarda en destacar los movimientos de Rick, admirando con entusiasmo su destreza. Una vez que Rick termina, sale de la habitación con aire triunfante y le sugiere a Gary que sea el próximo en entrar. Sin embargo, Gary, abrumado por los nervios, decide cederle el turno a David. A pesar de que David muestra cierto temor inicial, Rick lo empuja con determinación hacia la habitación donde Carmela, paciente y experta, lo espera. Una vez allí, David deja que sus hormonas tomen el control y comienza a disfrutar de la experiencia, mientras sus amigos, incapaces de contener la risa, observan desde afuera los movimientos frenéticos de David, que parecen estar a punto de romper el colchón. La situación da un giro inesperado cuando Carmela, en busca de un respiro, sale de la habitación justo en el momento en que un hombre llamado Pedro llega al lugar. Pedro resulta ser el novio de Carmela, recién llegado de Italia. Con una astucia admirable, Carmela introduce rápidamente a Rick y Gary como sus alumnos de italiano, logrando que Pedro no sospeche. Sin embargo, la mentira se desmorona cuando David, semidesnudo y visiblemente desorientado, sale de la habitación, revelando la verdad. Pedro, furioso, los expulsa del lugar a golpes, poniendo fin a su aventura en la casa de la italiana. Más tarde, esa noche, Gary y Rick se reúnen para una doble cita. Sin embargo, Gary informa a su amigo que esta vez no tiene acceso al auto de su trabajo. Justo cuando parecía que los planes se complicaban, aparece Víctor en su coche. Con la rapidez de un zorro, Rick lo engaña, diciéndole que hay tres chicas esperándolos pero que necesitan un cuarto amigo. Víctor, atraído por la promesa de acción, ofrece su auto sin dudarlo. No sospecha nada cuando Rick lo envía a comprar algo como distracción, momento que los amigos aprovechan para marcharse con su vehículo. La doble cita comienza en un mirador. Las parejas intercambian asientos para acomodarse mejor, y mientras Rose se lanza sobre Gary, él no puede evitar distraerse mirando cómo Karen besa apasionadamente a Rick. No obstante, sus hormonas terminan traicionándolo y se deja llevar por la intensidad del momento con Rose. En medio de la pasión, Gary accidentalmente desactiva el freno del auto, que comienza a deslizarse cuesta abajo. No se dan cuenta de la situación hasta
hasta que el agua del mar los moja por completo. Pese al percance, la diversión no se detiene y deciden seguir la fiesta dentro del agua. Al día siguiente en la escuela, Rick le pide a Gary un favor especial, que consiga las llaves de la casa de su abuela para usarla con Karen. Aunque las palabras de Rick hieren a Gary, este termina aceptando. Esa misma noche, Rick se reúne con Gary y David en una cafetería para recoger las llaves. Sin embargo, Gary le informa que no pudo encontrarlas por ningún lado. Ante esto, Rick recurre a David, solicitándole el acceso a la casa de campo de sus padres, pero David le advierte que ese lugar está estrictamente prohibido por ellos. En un intento por desviar la conversación, Gary y David comentan que planean visitar a una atractiva pelirroja con grandes encantos. Rick, sorprendido por la aparente suerte de sus amigos, les pregunta cómo lograron una cita de tal calibre. Gary, con algo de sarcasmo, le recuerda que desde que Rick está con Karen ha estado demasiado ocupado para unirse a sus aventuras. La conversación plantea a Rick un dilema: elegir entre acompañar a Karen o unirse a sus amigos en esta nueva travesura. Finalmente, la tentación puede más que él y decide dejar plantada a Karen para sumarse a la noche de chicos. Así, los amigos llegan a una esquina donde trabaja Ruby, una mujer que ofrece sus servicios por hora. Ruby les solicita una retribución considerable. Aunque los tres se muestran reacios al principio, finalmente ceden y deciden gastar sus ahorros para contratarla. Ruby los conduce hasta el sótano donde trabaja, un lugar oscuro e impregnado de un aire clandestino. Allí designa a Gary como el primero en recibir sus atenciones. Con una mezcla de nerviosismo y expectativa, Gary la sigue hasta un rincón apartado. Ruby, sin perder tiempo, le ordena que se desvista. Aunque algo intimidado, Gary obedece lentamente, tembloroso ante la autoridad que ella proyecta. Al observarlo, Ruby rápidamente se da cuenta de que Gary es inexperto, por lo que decide comenzar con un estímulo manual para romper la tensión. Una vez que Gary está firme y tenso, ella lo guía para proceder. Sin embargo, en su torpeza, Gary se confunde de orificio en un primer intento. Apenas 10 segundos después, Gary concluye la experiencia, claramente abrumado, y regresa con sus amigos en silencio, solo para descargar su malestar vomitando. El siguiente en turno es David, quien trata de iniciar la interacción ofreciéndole cigarrillos a Ruby. Sin embargo, ella declina la oferta con un gesto firme y le ordena que proceda de inmediato, dejando en claro que no tiene tiempo para preámbulos innecesarios. Al día siguiente, las consecuencias de la aventura nocturna comienzan a manifestarse. Gary llega tarde a un examen escolar, excusándose con un malestar general, pero lo que realmente lo distrae es una molesta comezón en la entrepierna. Descubre que no está solo, ya que Rick y David también se quejan del mismo problema. La situación provoca la sospecha de la maestra, quien asume que los tres están tramando algo y los envía a la oficina del director. Después de un incómodo análisis entre ellos, Rick llega a la conclusión de que han sido parasitados. En busca de una solución rápida, los convence de acudir a la piscina comunitaria, asegurándoles que un amigo suyo logró eliminar una molestia similar sumergiéndose en agua clorada. Aunque dudosos, Gary y David acceden a intentarlo. Mientras están en la piscina, llegan Rose y Karen, quienes parecen sorprendidas de verlos allí. Karen, molesta, le exige a Rick una explicación por haberla plantado la noche anterior. Con su habitual habilidad para la improvisación, Rick niega las acusaciones y alega que Karen no respondió a sus llamadas. Finalmente logra calmarla y la pareja reaviva su conexión con coqueteos, aplicaciones de bloqueador solar y besos apasionados. Todo esto frente a Gary, que observa desde lejos con evidente incomodidad. La escena es interrumpida cuando David, una vez más, siente los molestos síntomas de los supuestos parásitos, obligándolos a regresar al agua por precaución. Tras este episodio, los tres amigos se dirigen a una farmacia en busca de una solución definitiva. Al explicar su problema, el farmacéutico les sugiere un peine para liendres. Sin embargo, Gary, visiblemente apenado, aclara que la picazón proviene de su cabeza inferior. El farmacéutico, incapaz de contener una carcajada, termina proporcionándoles un tratamiento adecuado para su situación. Esa misma noche, Gary regresa a la cafetería donde trabaja y allí Víctor le revela que Rick se ha ido con Karen al campo de fútbol, aparentemente con la intención de llevar su relación al siguiente nivel. Alarmado, Gary se apresura a tomar su auto y parte en busca de Karen. Mientras tanto, Rick y Karen han llegado a la torre del estadio, un lugar apartado y desolado donde logra consumar el acto, mientras que abajo Gary busca desesperadamente a Karen entre las gradas, sin éxito. Agotado y emocionalmente devastado, decide regresar a la cafetería, donde intenta consolarse sumergiendo sus penas en hamburguesas y refrescos. Poco después, Rick y Karen llegan también a la cafetería. Con una actitud triunfante, Rick comenta que no pudo esperar más y que esa noche había decidido quitarle la inocencia a Karen. Gary, incrédulo y lleno de rabia contenida, lo acusa de estar mintiendo. Sin embargo, al mirar a Karen y notar su expresión apacible y levemente avergonzada, comprende que lo que Rick dice es cierto. Incapaz de soportar la situación, Gary abandona el lugar apresuradamente, tratando de contener las lágrimas antes de que alguien pueda verlo en su estado vulnerable. Días después, mientras Gary se encuentra en la biblioteca, presencia una acalorada discusión entre Karen y Rick. Karen, con evidente angustia, le suplica a Rick que hablen en privado revelándole que está embarazada. Sin embargo, Rick la despacha sin miramientos, poniendo fin a su relación de manera fría y abrupta. Devastada, Karen abandona el lugar entre lágrimas. Gary, incapaz de ignorar
ignorar su sufrimiento, decide seguirla para preguntarle qué le sucede. A pesar de que Karen intenta disuadirlo, argumentando que no debería involucrarse, Gary insiste en ofrecerle consuelo, creyendo ingenuamente que se trata de un desacuerdo pasajero entre ella y Rick. Finalmente, entre sollozos, Karen le confiesa que no le importa lo que Rick haga o diga, ya que su preocupación principal es su embarazo. La vergüenza y el dolor hacen que evite mirar a Gary a los ojos. Sin embargo, Gary no duda en prometerle que todo estará bien y le asegura su apoyo incondicional, adoptando una postura que, aunque noble, revela su ingenuidad y su rol de eterno simp. Decidido a intervenir, Gary regresa a la biblioteca para confrontar a Rick. Lo enfrenta directamente exigiéndole que asuma su responsabilidad. Rick, sorprendido por la intromisión de su amigo, le responde con desdén, dejando claro que Karen ya no le interesa y que su tiempo con ella solo había sido un pasatiempo. Ante la insistencia de Gary, Rick revela con frialdad que esta no es la primera vez que enfrenta una situación así, ya que todas las chicas saben cómo solucionarlo. Además, sugiere que Karen no fue exclusiva para él, insinuando que no puede asegurar que el hijo sea suyo. Estas palabras desencadenan la ira de Gary, quien pierde el control y se lanza sobre Rick, golpeándolo mientras exige que se retracte. La pelea es breve, ya que los compañeros de ambos intervienen rápidamente para separarlos. En medio del caos, su amistad queda completamente destruida. Gary lo acusa de ser un mentiroso y un cretino sin escrúpulos, mientras Rick, con una mirada llena de desprecio, le jura que lo hará arrepentirse de sus palabras. Tras este enfrentamiento, los caminos de ambos se separan definitivamente. Mientras Rick y David parten juntos de vacaciones, Rick, ahora acompañado por su nueva novia, Gary toma una dirección completamente distinta. Decide llevar a Karen a la casa de su abuela para ayudarla a afrontar la difícil situación que enfrenta. A pesar del esfuerzo de Gary por animarla, Karen no logra contener sus lágrimas, sumida en la tristeza y la incertidumbre. Gary, con la determinación de alguien que carga con más de lo que puede, le promete una y otra vez que todo saldrá bien. Como parte de sus esfuerzos, la acompaña a una clínica donde, con el objetivo de aliviarle algo del peso emocional, se presenta como el supuesto responsable de su embarazo. Esto ayuda a Karen a no sentirse completamente sola mientras acuerdan los términos del procedimiento médico para extraer lo que lleva en el vientre. Una vez que todo está en marcha, Gary deja a Karen en la clínica y se lanza a las calles en busca del dinero necesario para cubrir los costos. Regresa a su casa y reúne todos sus ahorros, pero al darse cuenta de que no son suficientes, decide tomar una máquina de sonido para empeñarla. Incluso después de esto, sigue faltándole dinero, por lo que acude a su jefe, Gino, para pedirle un préstamo. Inicialmente, Gino lo rechaza con dureza, pero Gary, desesperado, insiste en que se trata de una emergencia, logrando finalmente conmoverlo y obtener el dinero que necesita. Con los fondos en mano, Gary regresa a la clínica justo a tiempo para pagar la operación. Tras asegurarse de que todo está en orden, entra a la habitación donde Karen se recupera, llevando consigo naranjas frescas y un pequeño árbol de Navidad como gesto de apoyo y esperanza. Cuando Karen despierta, encuentra a Gary a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa se dibuja en su rostro al ver que él ha cumplido su promesa de no dejarla sola en su momento más vulnerable. Después de lo ocurrido, ambos regresan a la casa de la abuela de Gary, donde él deja en claro que su amor por Karen seguía intacto y profundo. Durante la noche, Gary se encarga de cuidarla con esmero, asegurándose de que estuviera abrigada mientras dormía, un gesto que refleja la ternura y devoción que siente por ella. Al amanecer, Gary se levanta temprano para prepararle el desayuno, esforzándose por hacerla sentir especial. Mientras conversaban, recuerdan que sus amigos están disfrutando unas vacaciones en la nieve, y Gary no puede evitar preguntarle si se arrepentía de no haber ido con ellos, o si extraña a Rick. Sin titubear, Karen responde que no, dejando en claro que ha tomado la decisión correcta. Para sorpresa de Gary, incluso lo invita formalmente a su próxima fiesta de cumpleaños, un gesto que llena su corazón de ilusión. Esa noche, mientras comparten un momento íntimo, Karen le agradece profundamente por ser un amigo excepcional, asegurándole que nadie más habría hecho tanto por ella. Inspirado por su gratitud, Gary reúne el valor necesario para abrir su corazón y le confiesa que está enamorado de ella desde el primer momento en que la vio, pero que su cobardía siempre le había impedido decirlo. Karen, conmovida por su honestidad, lo acepta con caricias y sellan su conexión con un beso que da inicio a un vínculo más profundo y significativo entre ambos. Días más tarde, Gary regresa a su casa y, con los pocos ahorros que le quedan, decide comprar un regalo especial para el cumpleaños de Karen, un collar con una inscripción personalizada, cuidadosamente elegido para reflejar sus sentimientos. Finalmente llega el día de la fiesta. Cuando Gary aparece, es recibido por David y Victor, quienes le indican que Karen se encuentra en la cocina. Con el collar en las manos y el corazón lleno de expectativas, Gary se dirige hacia ella. Sin embargo, al cruzar la puerta, la escena que encuentra lo dejó paralizado. Karen está besándose apasionadamente con Rick, como si fuera la primera vez que, y aunque Karen lo nota, toma la decisión de permanecer al lado de Rick, dejando claro dónde está su lealtad. Con el corazón hecho pedazos y sin decir una palabra, abandona la fiesta y, con lágrimas en los ojos, se sube a su auto y conduce por la autopista, dejando que el peso de la decepción lo envuelva, enfrentándose a la amarga realidad de un amor no correspondido.